Yo creo que primero la similitud que puede encontrar es que tiene ambos procesos electorales cuestionados por las principales fuerzas políticas de oposición y unas ciudadanías y seguidores en las calles pues no aceptando resultados. Ese es el símil. Sin embargo, en Honduras el tema de fraude y la irregularidad de las elecciones fue mucho más profunda. Porque aquí realmente prácticamente un presidente ya electo con 5% adelante, lo revirtieron totalmente. En Bolivia, si bien es cierto, había cuestionamientos, nunca la oposición estuvo ganando las elecciones. Lo que había y lo que entró en discusión fue si había o no segunda vuelta y luego eso marcó situaciones. Una de las grandes diferencias es la actuación de la OEA. Mientras allá la OEA declaró prácticamente el fraude de manera abierta, aquí la OEA primero dijo que habían que repetir elecciones y luego oficialmente salió con un informe, a pesar que consultó un experto matemático en los Estados Unidos que dijo que era imposible que ganara el Partido Nacional, salió totalmente tibio el informe final, luego Almagro aceptó el resultado y luego Trump felicitó al usurpador. Eso marca una diferencia profunda, este juego de la OEA, que a veces actúa de una doble moral, con un rasero y luego con otro. La otra gran diferencia también es que aquí las Fuerzas Armadas estuvieron dispuestas a matar, y mataron más de 20 personas, según los organismos de derechos humanos hasta 30. Allá ha habido mucha violencia y los muertos no sé cuántos van a llegar, pero en un primer momento eran mucho menos los muertos. Entonces marca una diferencia. Aquí las fuerzas del orden, totalmente alineadas con el fraude electoral, con el golpe electoral, mientras que el caso de Evo Morales, más allá de las protestas, porque las protestas no son más grandes que las de Chile, por ejemplo, pero la fuerza policial se le insubordinó totalmente y en ese momento ahí era imparable prácticamente el derrocamiento, el golpe, porque ya era una fuerza armada y el ejército pues no quiso confrontar a esa fuerza militar, policial sobre todo, y luego el ejército se llamó a pedir la renuncia y se sabe que cuando un jerarca militar o un ejército pide la renuncia, prácticamente eso está ya servido y renunció Evo Morales. No tenía la capacidad para resistir y para hacer frente a ese tipo de situación que ya tenía totalmente desfavorable. ¿Le faltó ese carácter a las Fuerzas Armadas de pedirle la renuncia al señor este que está en la casa presidencial y lejos de ello se dedicaron a asesinar al pueblo que se manifestaba en la calle? Yo me inclino, amigo Marvin, por una desaparición total de la participación política de las Fuerzas Armadas en los procesos políticos. Los políticos tienen que aprender y ser responsables a resolver sus grandes controversias. Si por cada crisis política vamos a estar llamando a los militares o como actuaron en Bolivia, eso realmente es nefasto para América Latina. Ahora, aquí constitucionalmente estaban llamados a pedirle la renuncia en el momento de la crisis electoral, pero estos militares juegan a una clientela política con Juan Orlando Hernández. Estos militares están recibiendo dinero como nunca en su presupuesto, en la tasa de seguridad, en las incautaciones del OAVI y en otros recursos de préstamos y donaciones que reciben de diferentes países. Y ahora los 4.000 millones que ya van a adaptar el sector agrícola es la remilitarización total. Si estos militares siguen así y si Hernández sigue temeroso como está de ir a la justicia porque tiene que ir, y la oposición que realmente no logra pegar una, aquí vamos a tenerlo probablemente un periodo más y lo que se le antoje a las Fuerzas Armadas articuladas con Hernández en el poder. ¿Y cómo entendemos el comportamiento de los diputados, incluyendo a los de la oposición en su gran mayoría, que despenalizaron los delitos de lesa humanidad del Código que entrará en vigencia hasta el próximo mes de mayo? Aquí, con y sin esa ley, con y sin eso en el Código, llevar a los militares ante la justicia para que rindan cuentas por los abusos de poder, para que den transparencia por el manejo de los recursos, para que se abran a ser juzgados, es difícil. Ya gozan de un velo de impunidad profundamente grande, altísimo. Y ahora, con estas medidas que se están tomando, es como sellar que estos señores van a gozar de una impunidad permanente en el país ante violaciones a los derechos humanos y ante otros abusos políticos, y podrán no solo, como quedó impune el 2009, sino dar cuantos golpes de Estado quieran, aliados con los grupos oligárquicos,
cuantos golpes de Estado quieran los van a dar y seguirán en la impunidad. Las Fuerzas Armadas no son un país aparte. Las Fuerzas Armadas tienen que estar sometidas a controles democráticos, a controles de transparencia, a controles de rendición de cuentas, les guste o no les guste, porque es dinero del pueblo el que reciben y están en un país donde tienen que respetar a procesos políticos. Dejo de estar pidiendo votos que quieren ir a votar. Totalmente que ahorita no hay ninguna condición, porque están totalmente parcializados, porque están recibiendo dinero para actuar como gobierno y no como lo que les toca realmente de parar el narcotráfico en las fronteras.